en el corazón de Andalucía, donde la tierra fértil se extiende como un tapiz interminable y el sol dibuja sombras alargadas sobre olivares centenarios, surgió una casa nobiliaria cuyo nombre aún resuena en la historia de Sevilla, la Casa de Montellano. Su linaje, marcado por títulos, alianzas y posesiones, no fue tan deslumbrante como el de las grandes casas ducales, pero encarnó como pocas la esencia del poder rural andaluz, ese que se sostenía no tanto en los fastos de la corte, sino en la solidez de la tierra y en la constancia de los vínculos familiares. El título de Marqués de Montellano nació en el siglo XVII, en un momento en que la monarquía hispánica, aún poderosa, comenzaba a sentir el peso de la decadencia. La concesión de títulos no era un mero gesto honorífico, era la confirmación de un pacto implícito entre la corona y la nobleza. A cambio de lealtad, servicios o dinero, se otorgaban honores que aseguraban a determinadas familias un lugar en la jerarquía social y un acceso a las estructuras de poder. Montellano fue uno de esos títulos, y su nombre quedó asociado para siempre a la Sevilla señorial. Pero la historia de los Montellano no se reduce al momento de su fundación. Como toda casa nobiliaria, su verdadera fuerza se desplegó en los siglos posteriores, cuando las grandes transformaciones económicas y sociales pusieron a prueba la capacidad de adaptación de la aristocracia. Durante el siglo XVIII, mientras España vivía el cambio de dinastía con la llegada de los Borbones y la aplicación de nuevas políticas centralizadoras, la familia Montellano consolidó su fortuna gracias a extensas propiedades rurales. Las dehesas, los olivares y las tierras de cultivo se convirtieron en el sustento de una riqueza que, lejos de ser estática, se expandía mediante una estrategia clara: la alianza matrimonial. En Andalucía, tierra de contrastes y tensiones, donde la opulencia de las élites convivía con la precariedad de jornaleros y campesinos, los montellanos supieron moverse con astucia. No eran los más ricos ni los más influyentes en Madrid, pero su poder local era incuestionable. Sus fincas no solo producían aceite y cereales, eran símbolos de una continuidad aristocrática que se proyectaba desde los siglos de la monarquía de los Austrias hasta los albores de la modernidad liberal. El siglo XIX, sin embargo, trajo consigo un escenario mucho más complejo. La nobleza tradicional se enfrentaba a un mundo en transformación: revoluciones, constituciones, desamortizaciones, conflictos sociales y un lento pero firme desplazamiento del poder hacia nuevas élites burguesas. Fue en ese contexto donde la Casa de Montellano se convirtió en un ejemplo paradigmático. No desapareció, no se extinguió en el torbellino de la historia, pero tampoco se transformó completamente en un actor moderno. Más bien quedó a medio camino, conservando privilegios, adaptándose de forma parcial y tratando de mantener la dignidad de un título que, con cada generación, parecía más una herencia que una herramienta de poder real. Al recorrer la trayectoria de esta casa, lo que se revela no es la grandeza de un imperio personal, sino el retrato íntimo de la nobleza andaluza en su dimensión más auténtica, vinculada a la tierra, al peso de la tradición y a la tensión permanente entre pasado y futuro. La Casa de Montellano no fue protagonista de las grandes intrigas cortesanas, pero encarnó un modelo de supervivencia aristocrática que nos permite comprender cómo funcionaba el poder en las provincias, lejos de la capital. Fue la historia de un linaje que supo aferrarse a sus raíces, mientras alrededor todo cambiaba. La política, la economía, incluso la manera de entender la nobleza. Este relato nos invita a entrar en un universo de palacios sevillanos,
de archivos familiares, donde se guardan cartas amarillentas por el tiempo, de alianzas cuidadosamente trazadas en los salones de la aristocracia local. Nos sitúa frente al espejo de una nobleza que, aunque menos visible que los grandes duques de Alba o Medina Sidonia, fue esencial para sostener la estructura social de la Andalucía moderna. A través de Montellano podemos observar cómo las élites locales vivieron la llegada de la modernidad liberal, cómo resistieron a las oleadas de cambio y cómo, pese a todo, lograron mantener su lugar en la memoria de la tierra que las vio nacer. Porque detrás del título y del escudo heráldico se encuentra una verdad más profunda, la de un linaje que fue testigo de siglos de esplendor, crisis y transición. La historia de Montellano no es solo la de una familia, sino la de Andalucía entera, con su riqueza agrícola, sus tensiones sociales y su eterno diálogo entre tradición y modernidad. Y es en ese cruce de caminos donde se revela la verdadera fuerza de este relato. Así comienza nuestro viaje hacia el corazón de la casa de Montellano. Una historia donde la nobleza sevillana, la modernidad liberal y el poder rural se entrelazan en un testimonio vivo de la evolución de España. Hablar de la casa de Montellano es sumergirse en un universo donde los apellidos, las alianzas y los títulos no eran simples ornamentos, sino cimientos de poder y de continuidad. Para comprender su verdadera esencia, debemos retroceder hasta el siglo XVII, cuando en plena monarquía de los Austrias, el linaje sevillano que recibiría el título de Marqués de Montellano comenzó a definirse dentro de un escenario marcado por privilegios, pero también por crisis. En aquella centuria, la nobleza española se hallaba dividida en dos grandes esferas: la alta nobleza, conformada por los duques con grandeza de España y una influencia decisiva en la corte, y una nobleza secundaria, representada por marqueses y condes, cuya fuerza radicaba en la administración de sus señoríos, sus alianzas y su posición estratégica en la estructura social. Montellano perteneció a esta segunda categoría, aunque con una característica particular: su origen profundamente vinculado a Sevilla, la ciudad que por entonces era puerto y puerta del comercio con las Indias, el eje económico de la monarquía. El título de Marqués de Montellano fue creado en la segunda mitad del siglo XVII como reconocimiento a servicios prestados a la corona. No debemos olvidar que durante estos años, la monarquía hispánica atravesaba una lenta decadencia, con guerras costosas, y un imperio que ya no podía sostenerse con la misma fuerza que en los tiempos de Carlos V o Felipe II. La venta de títulos, práctica habitual, se convirtió en un recurso financiero y político. En este contexto, familias de origen señorial andaluz, que acumulaban riqueza agraria, vieron la oportunidad de ascender en la jerarquía nobiliaria mediante la adquisición de marquesados. El linaje montellano se inscribió, pues, en esta dinámica. Su base patrimonial estaba constituida por tierras de cultivo, olivares y dehesas en la campiña sevillana. La riqueza no provenía de minas de plata ni de privilegios comerciales directos con ultramar, sino de la explotación agrícola, que en Andalucía significaba poder real. Controlar la tierra era controlar la vida de centenares de campesinos y jornaleros. Era una forma de dominio discreta, pero efectiva. Las alianzas matrimoniales reforzaron esta posición. En los siglos XVII y XVIII, la nobleza sevillana se caracterizó por entretejer lazos entre familias de similar rango. El matrimonio no era un acto romántico, era un pacto estratégico. Así, los Montellano enlazaron con casas vecinas que compartían su misma base territorial y aspiraciones.
garantizando que sus descendientes acumularan no solo propiedades, sino también prestigio y redes de influencia. Estos enlaces permitían que las haciendas se agruparan, que los patrimonios se consolidaran y que el apellido adquiriera visibilidad en los círculos locales de poder. Uno de los elementos que distinguió a la casa de Montellano fue su arraigo sevillano. Mientras muchas casas nobiliarias buscaban presencia en Madrid para influir en la corte, los Montellano permanecieron profundamente vinculados a Andalucía. Esto no significaba aislamiento, sino una identidad definida. Eran representantes del poder territorial, de una nobleza que encontraba en la administración de sus dominios rurales la base de su estabilidad. Sevilla, con su catedral majestuosa, su puerto aún activo y su aristocracia orgullosa, ofrecía el marco perfecto para que el marquesado proyectara su autoridad. En el siglo XVIII, ya bajo la dinastía borbónica, el linaje montellano encontró un terreno fértil para consolidarse. La nueva monarquía favorecía a quienes podían demostrar fidelidad y solvencia económica. Los Montellano, gracias a sus propiedades, aseguraron tributos y servicios que les mantuvieron en buena relación con las autoridades reales. A la par, diversificaron sus vínculos matrimoniales, enlazando con ramas de casas andaluzas que también prosperaban en la economía rural. De este modo, la familia no solo preservaba su título, sino que reforzaba su legitimidad en una nobleza local que era, en muchos aspectos, tan influyente como las figuras cortesanas. Las raíces familiares de Montellano también estuvieron marcadas por un elemento cultural. En Andalucía, la nobleza no se limitaba a ser terrateniente. Participaba en la vida religiosa y social de sus ciudades. Cofradías, patronazgos de conventos, mecenazgos de capillas y vínculos con la iglesia eran parte esencial del entramado aristocrático. La casa de Montellano no fue ajena a esta tradición. Sus nombres aparecen en documentos de fundaciones religiosas, en donaciones de tierras a instituciones eclesiásticas y en el patrocinio de fiestas y celebraciones locales. Estas acciones no solo tenían un valor espiritual, consolidaban prestigio y aseguraban memoria en la vida colectiva de Sevilla y su entorno. Con el paso de las generaciones, las raíces de Montellano se fueron nutriendo de esta mezcla entre patrimonio material y capital simbólico. La tierra daba riqueza, pero era la red de vínculos familiares y religiosos la que otorgaba legitimidad y continuidad. Así se configuró un linaje que, aunque no alcanzó las dimensiones colosales de los grandes duques, se mantuvo sólido frente a los cambios y las turbulencias. En el tránsito hacia el siglo XIX, esas raíces iban a ponerse a prueba. Las desamortizaciones, que expropiaron bienes de la Iglesia y debilitaron los patrimonios tradicionales, afectaron de lleno a familias como la de Montellano. Muchas propiedades vinculadas a órdenes religiosas pasaron a manos privadas y las casas nobiliarias tuvieron que redefinir su papel en una sociedad que comenzaba a cuestionar los privilegios heredados. Sin embargo, gracias a la solidez de sus haciendas propias y a la continuidad de sus alianzas, los Montellano resistieron mejor que otros linajes. Lo fascinante de estas raíces familiares es que revelan cómo la nobleza sevillana, más allá de su rango, fue capaz de sostener estructuras de poder durante siglos gracias a la combinación de tradición, tierra y alianzas. La casa de Montellano encarnó este modelo con fidelidad, su origen en el siglo XVII, su consolidación en el XVIII y su resistencia en el XIX, nos muestran un linaje que supo adaptarse sin romper con su esencia. Hoy, al rastrear los archivos y las memorias de la familia,
Podemos descubrir cartas, escrituras de propiedad, testamentos y documentos matrimoniales que dan testimonio de esta trayectoria. Cada firma, cada sello, es una huella de las raíces que sostuvieron al marquesado durante generaciones. Y cada alianza revela la inteligencia con la que supieron tejer su historia en medio de los vaivenes de la monarquía y de las transformaciones de la sociedad andaluza. Así, los orígenes y las raíces de Montellano no son solo un punto de partida. Son la clave para entender cómo un título creado en el siglo XVII pudo atravesar las convulsiones del tiempo y mantenerse vivo en la memoria de Andalucía. Son, en definitiva, la semilla de un relato donde tradición y resistencia se entrelazan con la identidad misma de una tierra marcada por la nobleza y por la modernidad. El verdadero esplendor de la Casa de Montellano se desplegó en los siglos XVIII y XIX, cuando el marquesado alcanzó una posición de estabilidad y reconocimiento que lo convirtió en un símbolo del poder rural andaluz. A diferencia de otras casas nobiliarias que buscaron sus glorias en los pasillos de la corte madrileña o en cargos virreinales al otro lado del océano, los Montellano consolidaron su fuerza en la tierra fértil de Sevilla y en las alianzas matrimoniales que les permitieron entretejer una red de influencias en el sur de España. Su ascenso no fue fulgurante ni marcado por gestas heroicas, sino lento, constante, cimentado sobre la riqueza agrícola y el prestigio heredado. En el siglo XVIII, España vivió transformaciones profundas bajo la dinastía borbónica. La llegada de Felipe de Anjou, convertido en Felipe V, significó el inicio de una centralización política que pretendía modernizar el Estado. La nobleza se vio entonces dividida entre quienes buscaban mantener privilegios tradicionales y quienes se adaptaban a las nuevas reglas del juego. Para los Montellano, esta coyuntura fue una oportunidad más que una amenaza. Su riqueza territorial les permitió sostener un estatus social incuestionable, y al mismo tiempo, su fidelidad a la corona borbónica los mantuvo en la órbita del poder. Aunque no ocuparon cargos de primer orden, su nombre aparecía entre los beneficiarios de mercedes y reconocimientos menores, suficientes para reforzar la legitimidad de su título. La tierra fue, sin duda, el motor de este ascenso. Las haciendas de los Montellanos se extendían por la campiña sevillana, donde el olivo y el cereal aseguraban ingresos constantes. El aceite de oliva, cada vez más demandado en los mercados europeos, se convirtió en una fuente de riqueza notable. El trigo y otros cultivos de secano, esenciales para la subsistencia de la población, daban a la familia un poder económico que se traducía en prestigio social. No eran mercaderes ni banqueros, pero en un territorio eminentemente agrario como Andalucía, el control de las cosechas equivalía a controlar la vida económica de miles de personas. Al mismo tiempo, la Casa de Montellano cultivó con esmero el arte de la alianza matrimonial. En el siglo XVIII, se enlazó con otras familias nobiliarias de Andalucía y de Castilla, reforzando su patrimonio y ampliando sus redes de influencia. Estos matrimonios no solo garantizaban la continuidad del linaje, sino que permitían incorporar nuevas propiedades, títulos menores y vínculos políticos. Cada enlace era un paso más en la consolidación de un poder discreto pero firme. En este sentido, los Montellano fueron maestros en la prudencia. Nunca buscaron alianzas demasiado ambiciosas que los pusieran en competencia con las grandes casas, pero tampoco se conformaron con matrimonios de conveniencia sin prestigio. Supieron encontrar el equilibrio que aseguraba continuidad y estabilidad. La Sevilla del siglo XVIII
Era todavía una ciudad espléndida, aunque había perdido parte de su protagonismo como puerto exclusivo del comercio con las Indias. Sin embargo, seguía siendo un centro económico y cultural vibrante. La nobleza sevillana mantenía palacios y casas solariegas que servían como escenario de su vida social. Los Montellano, fieles a su identidad, conservaron residencia en la ciudad, combinando la vida urbana con la administración de sus dominios rurales. En sus salones, las tertulias literarias y las reuniones aristocráticas reflejaban la mezcla entre tradición y modernidad que caracterizaba a la nobleza ilustrada. El espíritu de la Ilustración también dejó huella en la casa de Montellano. Como otras familias de la nobleza andaluza, participó en proyectos de beneficencia y mostró interés por las reformas educativas y agrícolas que promovían los Borbones. Documentos del periodo muestran aportaciones económicas a instituciones religiosas y obras sociales, así como un incipiente interés por la modernización de las técnicas de cultivo. Si bien no fueron innovadores radicales, sí supieron incorporar mejoras que les permitieron mantener la competitividad de sus explotaciones. Esta apertura a la modernidad, aunque limitada, los distinguió de linajes más inmóviles. El siglo XIX marcó la verdadera prueba para la nobleza española. Revoluciones, guerras, constituciones y la irrupción de nuevas élites burguesas sacudieron los cimientos de un orden social que parecía inmutable. En este contexto, los Montellano lograron una notable capacidad de adaptación. Durante la Guerra de la Independencia contra Napoleón, aunque no desempeñaron un papel militar destacado, mantuvieron una posición leal a la causa nacional, lo que les permitió conservar intactos sus privilegios tras la Restauración. Pero fue sobre todo en los años posteriores cuando la familia mostró su resiliencia. Las desamortizaciones, que a partir de 1830 expropiaron bienes de la iglesia y pusieron en venta miles de hectáreas, cambiaron radicalmente el mapa de la propiedad en España. Muchas familias nobles perdieron gran parte de sus ingresos, incapaces de competir con una burguesía urbana que supo aprovechar las nuevas oportunidades. Los Montellano, sin embargo, se beneficiaron en parte de este proceso. Gracias a su liquidez y a sus redes de contactos, pudieron adquirir tierras en condiciones ventajosas, ampliando así su patrimonio. Aunque las tensiones sociales aumentaron y los jornaleros andaluces protagonizaron revueltas contra las condiciones de trabajo en los latifundios, la familia mantuvo el control de sus dominios, encarnando el modelo del gran propietario rural que dominó la vida económica del sur. La era dorada de Montellano no se manifestó en grandes gestas políticas ni en espectaculares ascensos sociales, sino en la solidez de una posición mantenida a lo largo de generaciones. Su prestigio se reflejaba en la vida social sevillana, donde su nombre figuraba entre los patronos de instituciones religiosas, los organizadores de festividades y los protectores de obras de caridad. El marquesado, aunque sin el boato de las grandes casas ducales, simbolizaba la continuidad de una nobleza que supo sostenerse en medio de los cambios más radicales. En el ámbito cultural, los Montellano compartieron el destino común de la nobleza ilustrada y liberal. Sus descendientes participaron en círculos intelectuales y, en algunos casos, se vincularon con proyectos políticos moderados. No fueron figuras de primera línea, pero tampoco quedaron al margen. Representaban, en muchos sentidos, la transición de una nobleza rural tradicional hacia una clase dirigente adaptada a las exigencias de la modernidad. Su capacidad para sobrevivir en medio de un siglo convulso fue, en sí misma, una forma de éxito. Un elemento fascinante de esta era dorada fue la manera en que la casa de Montellano equilibró tradición y modernidad. En sus haciendas,
Los métodos de explotación seguían basándose en la fuerza de trabajo jornalera, con sus tensiones y desigualdades. Pero en sus salones sevillanos, los discursos sobre progreso, libertad y constitución empezaban a formar parte de las conversaciones. Era una contradicción evidente, pero también el reflejo de una nobleza que intentaba no quedarse atrás en un mundo que cambiaba demasiado rápido. La figura del marqués de Montellano en el siglo XIX era, por tanto, la de un aristócrata que conservaba privilegios heredados, pero que también entendía la necesidad de cierta adaptación. Sus descendientes participaron en la vida política local, ocuparon cargos municipales y se relacionaron con las nuevas élites burguesas que emergían en Sevilla y Cádiz. En muchos casos, estas relaciones desembocaron en nuevas alianzas matrimoniales, perpetuando el modelo de continuidad familiar que había asegurado la supervivencia del linaje durante más de 2 siglos. La Casa de Montellano alcanzó en estos años su máxima expresión como representante del poder rural andaluz. Sus tierras, sus alianzas y su prestigio social la convirtieron en una referencia de estabilidad en un tiempo de incertidumbre. Aunque nunca brilló en las crónicas cortesanas ni protagonizó gestas heroicas, encarnó un modelo de nobleza pragmática, consciente de sus límites y de sus posibilidades, que supo sobrevivir a los embates de la historia. Esta era dorada no debe entenderse como un periodo de esplendor absoluto, sino como el momento en que la Casa de Montellano alcanzó el equilibrio perfecto entre sus raíces y la modernidad. Fue el tiempo en que el marquesado consolidó su lugar en la memoria andaluza, proyectando una imagen de solidez que aún hoy se percibe en los archivos y en las tradiciones locales. Si la era dorada de la Casa de Montellano estuvo marcada por la solidez de su posición rural y la capacidad de adaptación parcial a la modernidad, el siglo XIX reveló también las fisuras, contradicciones y conflictos que acompañaron a esta aparente estabilidad. Ningún linaje aristocrático pudo escapar a las tensiones que atravesaban España. Guerras civiles, revoluciones, reformas liberales, crisis agrícolas y una creciente confrontación social entre propietarios y campesinos. La familia Montellano, profundamente arraigada en Andalucía, se encontró en el epicentro de estas tensiones. Su poder era real, pero también lo era la fragilidad de un modelo económico basado en el latifundio y en la dependencia de una mano de obra cada vez más empobrecida y combativa. Las primeras grietas se hicieron evidentes con la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Aunque la familia mostró lealtad a la causa nacional, las haciendas de Montellano sufrieron saqueos, requisiciones y destrucción parcial. Campesinos movilizados, ejércitos en tránsito y partidas guerrilleras alteraron profundamente la vida rural. Muchos jornaleros, acostumbrados a la subordinación cotidiana, se vieron armados y con una conciencia política naciente. Aunque tras la guerra la restauración borbónica devolvió privilegios a la nobleza, el recuerdo de aquellos años mostró que el poder terrateniente ya no era tan incuestionable como antes. La primera mitad del siglo XIX trajo consigo el desafío liberal. Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y los sucesivos vaivenes políticos pusieron en cuestión los fundamentos del antiguo régimen. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz significaron un golpe directo contra las estructuras tradicionales de propiedad, especialmente las vinculadas a la Iglesia. Aunque los Montellano lograron ampliar su patrimonio adquiriendo tierras expropiadas, este proceso no estuvo exento de conflictos. Campesinos que antes trabajaban tierras de conventos y órdenes religiosas
se vieron de pronto privados de derechos de uso que habían disfrutado durante generaciones. Los nuevos propietarios, entre ellos la familia Montellano, exigían rentas y condiciones que los jornaleros no podían soportar. Estallaron entonces levantamientos locales, protestas y episodios de violencia que dejaron al descubierto la fragilidad del orden rural. Los jornaleros andaluces, convertidos en símbolo de la desigualdad social, empezaron a organizarse de manera espontánea. Surgieron revueltas en pueblos cercanos a las haciendas de Montellano, donde la pobreza contrastaba con la opulencia de los propietarios. Las condiciones de trabajo eran durísimas. Largas jornadas bajo el sol, salarios miserables y una total dependencia de los ciclos agrícolas. Cuando las cosechas eran malas, el hambre se extendía como una sombra. Los Montellano, como otros terratenientes, se enfrentaron a esta realidad con una mezcla de paternalismo y represión. Patrocinaron fiestas religiosas, distribuyeron limosnas en momentos de crisis, pero también solicitaron la intervención de la Guardia Civil, creada en 1844, precisamente para garantizar el orden en las zonas rurales. El lado oscuro del marquesado se revelaba en esa tensión permanente entre beneficencia y control, entre tradición y miedo. El avance de las ideas republicanas y socialistas en la segunda mitad del siglo XIX intensificó estas tensiones. Andalucía se convirtió en un territorio donde los anhelos de reforma agraria resonaban con fuerza. En los cafés de Sevilla se discutían las ideas de Pi y Margall, mientras en los campos los jornaleros soñaban con un reparto de tierras que nunca llegaba. Para la casa de Montellano, estas corrientes eran una amenaza directa. Sus tierras eran demasiado extensas, su posición demasiado visible. En más de una ocasión las haciendas sufrieron ocupaciones temporales, incendios de cosechas o sabotajes. Los marqueses respondían con denuncias, juicios y la fuerza del Estado. Pero la tensión nunca desaparecía del todo. Las crisis económicas agravaron el panorama. El desplome de los precios agrícolas en determinados periodos del siglo XIX redujo los ingresos de las casas nobiliarias. La dependencia del monocultivo del olivo hacía que una mala cosecha o una plaga significaran pérdidas catastróficas. En algunos años, los montellanos se vieron obligados a hipotecar fincas o vender propiedades secundarias para mantener el esplendor de su residencia sevillana y el prestigio de su nombre. La contradicción era evidente. Mientras en los salones de Sevilla se celebraban tertulias y bailes, en las haciendas los jornaleros apenas sobrevivían. Esta fractura entre la vida urbana de los aristócratas y la miseria rural de sus trabajadores se convirtió en uno de los elementos más oscuros de la historia del linaje. La política también introdujo conflictos internos. Algunos descendientes de Montellano simpatizaron con las corrientes liberales moderadas, conscientes de que el inmovilismo podía significar el final de sus privilegios. Otros, en cambio, se aferraron al absolutismo y al carlismo, creyendo que solo un retorno a las viejas estructuras garantizaría la supervivencia de la nobleza. Estas divisiones reflejaban el dilema de toda la aristocracia española: adaptarse a la modernidad o resistir hasta el final. Para la familia, significó tensiones entre ramas, disputas por herencias y una progresiva pérdida de coherencia interna. Un episodio particularmente revelador se produjo durante la Revolución de 1868, la llamada Gloriosa, que destronó a Isabel II. En Sevilla, las manifestaciones y revueltas pusieron en jaque a las familias aristocráticas. Los Montellano,
Aunque no fueron víctimas directas de saqueos, sintieron la amenaza de una sociedad que ya no reverenciaba a la nobleza como antes. La proclamación de la Primera República en 1873 intensificó esa sensación de fragilidad. Aunque la República fue breve, su sola existencia mostró que los viejos títulos podían quedar reducidos a un mero recuerdo. El lado oscuro de Montellano no fue solo social o político. También tuvo una dimensión íntima. Como otras casas nobiliarias, sufrió pleitos familiares por herencias, rivalidades entre primos y tensiones matrimoniales. El prestigio del título era un bien codiciado, y las disputas internas podían ser tan feroces como las amenazas externas. Los archivos conservan testimonios de litigios prolongados por la posesión de tierras y dotes, así como episodios de decadencia personal de algunos miembros que, incapaces de gestionar el patrimonio, llevaron a la familia a situaciones comprometidas. Estos conflictos internos, aunque menos visibles, erosionaban lentamente la solidez del linaje. En el trasfondo de todo ello, la cuestión agraria seguía latiendo con fuerza. A finales del siglo XIX, cuando el regeneracionismo denunciaba los males de España y ponía el latifundismo andaluz como uno de los grandes problemas nacionales, la Casa de Montellano era un ejemplo claro de esa realidad. Grandes propiedades en manos de una familia aristocrática, trabajo precario para miles de jornaleros, tensiones sociales nunca resueltas. El prestigio del título contrastaba con la dureza de la vida rural, y la familia se convirtió, para muchos, en símbolo de un orden social injusto y anacrónico. El conflicto no significó la desaparición inmediata de la Casa de Montellano, pero sí la erosión de su imagen. En los círculos urbanos, la nobleza empezaba a ser vista como un vestigio del pasado. En el campo, los jornaleros la asociaban al hambre y a la explotación. El marquesado, que durante siglos había simbolizado estabilidad, se transformaba poco a poco en una sombra de contradicciones. Esa tensión entre gloria y conflicto, entre esplendor y decadencia, sería la antesala de su declive en el siglo XX. Porque el lado oscuro de Montellano no fue un accidente aislado, sino la consecuencia lógica de un sistema que, aunque poderoso, estaba condenado a enfrentarse con una modernidad que exigía igualdad, reformas y nuevos protagonistas. La familia resistió, pero cada resistencia dejaba una herida, y esas heridas, acumuladas a lo largo de décadas, terminarían por marcar el destino de un linaje que había nacido para encarnar la nobleza rural andaluza, y que acabaría enfrentándose a los límites de su propio modelo. El siglo XX fue para la Casa de Montellano el tiempo del ocaso. Tras haber atravesado con relativa solidez los siglos anteriores, sosteniéndose sobre la riqueza agraria y la red de alianzas familiares, la modernidad plena trajo consigo un escenario en el que los viejos títulos nobiliarios perdían peso real, y la tierra dejaba de ser un garante absoluto de poder. La historia de Montellano en esta centuria no fue un desplome repentino, sino un proceso lento, marcado por la erosión económica, la pérdida de relevancia política y la transformación de los valores sociales en una España convulsionada por guerras, dictaduras y reformas. Los primeros signos del declive aparecieron en las primeras décadas del siglo XX, cuando la crisis del campo andaluz se hizo más evidente. La mecanización de ciertos cultivos, la caída de los precios agrícolas en los mercados internacionales y las crecientes demandas sociales alteraron el equilibrio que durante siglos había sostenido el modelo latifundista. Para los Montellano,
grandes propietarios rurales, significó la reducción progresiva de sus ingresos. Las cosechas de aceite y cereal ya no producían las mismas rentas, mientras que los costos de mantener las haciendas, pagar a los jornaleros y sostener la vida aristocrática en Sevilla aumentaban sin cesar. A ello se sumaba un cambio social profundo. La nobleza ya no ocupaba el centro de la vida política como en los siglos anteriores. El sistema parlamentario de la Restauración abría espacio a una burguesía enriquecida y a políticos profesionales que no necesitaban títulos para ejercer influencia. En este nuevo escenario, el marquesado de Montellano mantenía un prestigio simbólico, pero carecía de poder efectivo en las decisiones nacionales. La familia aún podía ocupar cargos locales, ser nombrada en ceremonias y mantener presencia en la vida social sevillana. Pero su peso era cada vez menor frente a banqueros, comerciantes y nuevos industriales. El golpe más duro llegó con la Segunda República, proclamada en 1931. Las reformas republicanas tenían un claro componente antinobiliario: supresión de privilegios, cuestionamiento de títulos y, sobre todo, proyectos de reforma agraria que apuntaban directamente al latifundismo andaluz. Aunque la reforma nunca llegó a aplicarse plenamente, la sola amenaza generó un clima de hostilidad hacia las grandes familias propietarias. La Casa de Montellano se encontró en el punto de mira de jornaleros y sindicatos campesinos que exigían la redistribución de la tierra. Hubo ocupaciones temporales de fincas, enfrentamientos con la Guardia Civil y una creciente inestabilidad que erosionó el prestigio de la familia. La nobleza sevillana, símbolo de un pasado feudal, era cuestionada como nunca antes. La Guerra Civil Española, iniciada en 1936, supuso un punto de inflexión. Andalucía fue uno de los escenarios más convulsos del conflicto. Haciendas fueron incendiadas, propiedades confiscadas y familias enteras perseguidas por su vinculación con la aristocracia y el poder tradicional. No hay constancia de que los Montellano fueran exterminados como otros linajes, pero sí es evidente que el conflicto significó pérdidas patrimoniales y un golpe moral irreparable. Tras la victoria franquista, la nobleza recuperó en parte su reconocimiento, pues el régimen buscaba apoyarse en símbolos tradicionales, pero nunca volvió a tener el peso económico ni la relevancia política de antaño. Era un apoyo más ceremonial que real. El franquismo, paradójicamente, ofreció a la Casa de Montellano un espacio de supervivencia. El régimen restauró títulos, otorgó dignidades y permitió que muchas familias conservaran cierta visibilidad social. Sin embargo, el modelo económico de España cambiaba a un ritmo imparable. La industrialización, la emigración del campo a las ciudades y la modernización del país transformaron radicalmente el valor de la tierra. Los montellanos seguían siendo propietarios, pero cada vez con menos capacidad de influir en la vida pública. Sus palacios sevillanos, antaños centros de poder, se convertían más en reliquias históricas que en espacios de decisión. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el proceso de decadencia se hizo más claro. Muchas familias nobiliarias se vieron obligadas a vender fincas para sostener su tren de vida o a reconvertir sus propiedades en explotaciones modernas, turísticas o inmobiliarias. La Casa de Montellano no fue la excepción. Algunas de sus tierras pasaron a manos privadas ajenas al linaje. Otras quedaron hipotecadas o divididas entre herederos. La fragmentación patrimonial debilitó aún más la solidez de la familia. Lo que durante siglos había sido un emblema de continuidad se deshacía poco a poco en la maraña de ventas,
particiones y pérdidas. El cambio social también contribuyó al ocaso. En la España democrática surgida tras la muerte de Franco en 1975, la nobleza fue reconocida únicamente como una parte simbólica del patrimonio cultural. Los títulos se mantuvieron como distinciones honoríficas, pero sin privilegios legales. Para la Casa de Montellano, esto significaba que el marquesado sobrevivía como nombre, como herencia, como recuerdo, pero ya no como instrumento de poder. La familia se convirtió en una más dentro de una aristocracia que, aunque aún celebraba ceremonias y mantenía tradiciones, ya no dictaba el rumbo de la política ni de la economía. En la Sevilla contemporánea, el nombre de Montellano se recuerda más en archivos y crónicas históricas que en la vida diaria. Algunos descendientes conservaron títulos. Otros se dedicaron a actividades profesionales o empresariales, pero la imagen de los grandes terratenientes se desdibujó por completo. El declive no fue solo económico, fue también simbólico. Lo que en el siglo XVIII había sido un emblema de poder rural, en el siglo XX quedó reducido a un vestigio del pasado. El contraste entre el esplendor de antaño y la realidad del declive es uno de los aspectos más dramáticos de esta historia. Donde antes había palacios llenos de vida aristocrática, ahora hay edificios reconvertidos o abandonados. Donde antes la tierra garantizaba respeto y obediencia, ahora es un recurso económico sujeto a las leyes del mercado. El marquesado de Montellano, que sobrevivió durante más de 3 siglos, vio en el siglo XX la confirmación de un destino común para gran parte de la nobleza andaluza: el de convertirse en memoria. Sin embargo, sería un error interpretar este declive como una desaparición total. La Casa de Montellano, aunque perdió gran parte de su poder material, dejó huellas en la historia de Sevilla y de Andalucía. Su nombre aún se conserva en genealogías, en títulos oficiales y en la memoria de los pueblos donde poseyó tierras. Pero su función cambió para siempre. De ser actores políticos y económicos a ser símbolos de un pasado que ya no podía volver. El siglo XX, con su ritmo implacable de modernización, obligó a la familia a aceptar que la nobleza heredada ya no era garantía de permanencia. El declive fue, en cierto modo, un espejo de la historia de España, un país que dejaba atrás sus estructuras tradicionales para adentrarse en un futuro marcado por la democracia, la industria y la movilidad social. En ese futuro, los Montellano ya no eran protagonistas, sino testigos. Así terminó la caída del marquesado, no con un colapso violento, sino con una lenta erosión que lo transformó en un recuerdo más de la larga historia de Andalucía. Un declive que, lejos de ser un fracaso, nos habla de la inevitabilidad del cambio, de cómo incluso las casas más sólidas deben rendirse ante el paso del tiempo y la transformación de la sociedad. Hoy, al evocar la historia de la Casa de Montellano, no pensamos en conquistas militares ni en intrigas cortesanas que sacudieron el destino de la monarquía. Pensamos en algo más discreto, pero igualmente revelador: la persistencia de una nobleza rural que, desde el siglo XVII, supo tejer alianzas, consolidar haciendas y sobrevivir a las convulsiones de la modernidad, hasta desvanecerse lentamente en la memoria de Andalucía. Su legado no se mide en grandeza espectacular, sino en la huella sutil que dejaron en la tierra, en las instituciones y en la identidad de una región marcada por contrastes. El marquesado de Montellano fue, en su esencia, representación del poder territorial. En Sevilla y su campiña, el apellido significaba autoridad, continuidad y tradición. Durante generaciones, los Montellano administraron dehesas,
olivares y pueblos enteros, moldeando el paisaje humano y económico de Andalucía. Allí, en los campos donde jornaleros trabajaban bajo el sol inclemente, se escribía la verdadera historia de la nobleza, no en los fastos de Madrid, sino en la relación cotidiana entre señor y campesino. Ese legado de poder rural, con todas sus luces y sombras, es indispensable para comprender cómo funcionaba la estructura social de España antes de la plena llegada de la modernidad. Pero el linaje también encarna las contradicciones de su tiempo. Por un lado, supieron adaptarse parcialmente a las transformaciones liberales, incorporando reformas agrícolas y manteniendo cierta presencia en la vida política local. Por otro, permanecieron atados a un modelo latifundista que alimentaba desigualdades y tensiones. Esa dualidad, tradición y resistencia frente a modernidad y cambio, define el lugar de Montellano en la historia. No fueron inmovilistas absolutos, pero tampoco protagonistas de la transformación. Más bien, se situaron en la frontera entre un mundo que moría y otro que nacía, resistiendo todo lo posible hasta que el curso de los tiempos los superó. El legado cultural de la Casa de Montellano también merece atención. Su participación en cofradías, en patronazgos religiosos y en la vida social de Sevilla dejó una huella visible. Capillas, archivos y memorias familiares conservan todavía el eco de su presencia. Aunque hoy sus palacios no marquen la vida política, aún podemos rastrear en documentos notariales y en crónicas locales las señales de un linaje que fue parte activa del entramado histórico de Andalucía. Son piezas de un mosaico que, al juntarse, nos permiten reconstruir no solo la historia de una familia, sino la de toda una región. La reflexión sobre Montellano nos lleva inevitablemente a una pregunta mayor. ¿Qué significa la nobleza en la memoria colectiva? En un mundo donde los títulos han perdido poder real, su importancia ya no radica en la influencia política o en la riqueza acumulada, sino en lo que simbolizan. En el caso de Montellano, simbolizan la transición de España desde el antiguo régimen hasta la modernidad democrática. Simbolizan la persistencia de tradiciones en medio de revoluciones y la lenta pero implacable erosión de estructuras que parecían eternas. En ese sentido, su historia es también la historia de España, una mezcla de continuidad y ruptura, de resistencia y adaptación. Hoy, los descendientes de la Casa de Montellano pueden conservar el título, pero lo hacen como una herencia cultural, no como un instrumento de poder. Y, sin embargo, el hecho de que ese título sobreviva nos recuerda la fuerza de la memoria aristocrática en la identidad española. La nobleza ya no gobierna, pero su huella sigue viva en los archivos, en la toponimia, en los relatos familiares. Es un recordatorio de que la historia no se borra, solo se transforma en otra cosa. En última instancia, el legado de Montellano no se mide en poder político ni en riqueza material, sino en su valor como testimonio. Testimonio de cómo una familia sevillana se convirtió en marquesado en el siglo XVII. Testimonio de cómo la tierra y las alianzas sostuvieron a la nobleza durante siglos. Testimonio de cómo la modernidad obligó a aceptar un papel secundario en una España que ya no reverenciaba apellidos, sino ideas. Y también, testimonio de cómo el pasado sigue presente, aunque transformado, en la memoria cultural de Andalucía. La Casa de Montellano, nobleza y modernidad en Andalucía, nos enseña que los linajes no son solo nombres en genealogías. Son espejos en los que se reflejan los cambios de una sociedad entera. En ellos vemos la grandeza, pero también las sombras. Vemos la continuidad,
pero también el declive. Y sobre todo, vemos cómo la historia se encarna en familias concretas, que con sus aciertos y errores representan las tensiones de su tiempo. Así concluye este viaje por la memoria de Montellano. Una historia que comienza con la concesión de un título en el siglo XVII, que florece en la riqueza rural del XVIII, que atraviesa conflictos y tensiones en el XIX, que se desmorona lentamente en el XX y que hoy perdura como símbolo y recuerdo. Su legado es, en definitiva, el de un linaje que encarnó la esencia de la nobleza andaluza, con toda su complejidad, su esplendor y su ocaso. Así llegamos al final de nuestro viaje por la casa de Montellano. Un linaje que encarnó la fuerza del poder rural andaluz y que, con el paso de los siglos, se convirtió en reflejo de la transición entre nobleza y modernidad. Una historia hecha de tierra, alianzas y memoria, que nos recuerda cómo incluso las casas más sólidas no pudieron escapar al curso inevitable del tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿La nobleza rural como Montellano fue un freno o un motor de cambio en la España moderna? No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con quienes aman la historia y suscribirte a nuestro canal Legacy of Rich Dynasties para no perderte los próximos episodios sobre las grandes familias que marcaron el destino de España y Europa. Activa la campanita para recibir notificaciones y acompáñanos en este viaje continuo por los secretos, las glorias y las caídas de las dinastías más ricas de la historia.